¿Quieres descubrir cómo Gilgamesh buscó la inmortalidad en una tierra antigua llena de mitos y peligros? No te pierdas esta épica historia. Suscríbete y activa la campana para más aventuras legendarias. Uruk, la gran ciudad de la antigüedad, se alza como un símbolo de poder y avance en la historia de Mesopotamia. Sus muros imponentes rodean un centro vibrante donde la actividad nunca cesa. En sus calles, artesanos y comerciantes trabajan arduamente, creando objetos de valor y comerciando con pueblos lejanos. La ciudad es un mosaico de templos majestuosos y zigurats que reflejan la devoción religiosa y la búsqueda de la inmortalidad. Aquí, Gilgamesh gobernó con autoridad, y su legado quedó grabado en cada rincón de Uruk. Las calles de Uruk están llenas de vida y movimiento, donde las caravanas llegan cargadas de bienes exóticos y los sacerdotes realizan rituales en templos imponentes. La ciudad refleja un orden y una sofisticación que sorprenden a cualquier visitante. Sus canales de agua y sistemas de irrigación muestran la ingeniería avanzada de la época. En cada rincón se respira la historia de un pueblo que aspiraba a la eternidad y que a través de su cultura y religión buscaba acercarse a lo divino. Uruk no solo era un centro político y religioso, sino también un núcleo cultural donde se desarrollaron las primeras formas de escritura y arte. Sus muros estaban decorados con relieves e inscripciones que narraban historias de reyes y dioses. La ciudad simbolizaba la grandeza de una civilización que buscaba dejar un legado eterno. En sus plazas se celebraban festivales y ceremonias que fortalecían la unión de su pueblo, en una constante búsqueda de inmortalidad a través de la memoria y la historia. La escritura cuneiforme fue uno de los mayores avances de la antigua Mesopotamia. Con un estilo único, los escribas usaban un cálamo para hacer marcas en tablillas de arcilla húmeda, creando símbolos que representaban ideas, objetos y sonidos. Este sistema permitió registrar leyes, transacciones y relatos históricos, asegurando que la historia de Uruk y sus habitantes perdurara a través del tiempo. La precisión y detalle de estas inscripciones reflejaban la importancia de documentar todo lo que sucedía en la ciudad y en la región. Estas tablillas no solo servían para registrar hechos cotidianos, sino también para preservar mitos, leyes y la historia de héroes como Gilgamesh. Los escribas, con su habilidad y paciencia, se convertían en los guardianes de la memoria colectiva. La escritura cuneiforme, con sus símbolos en forma de cuña, se convirtió en un lenguaje universal en la región, permitiendo que las historias y conocimientos se transmitieran de generación en generación, consolidando la identidad de Uruk y su legado eterno. Gracias a estas inscripciones, hoy podemos leer y entender la historia de Gilgamesh y otros relatos antiguos. La escritura cuneiforme fue mucho más que un método de comunicación. Fue la forma en que los mesopotámicos dejaron su huella en la historia. Cada símbolo, cada línea en esas tablillas, es un testimonio de su cultura, sus creencias y su deseo de inmortalidad a través del recuerdo escrito. Así, la historia de Uruk sigue viva, gracias a la labor de estos primeros documentadores. Gilgamesh, como rey, es conocido por su carácter fuerte y su liderazgo indomable. Desde el principio, muestra una autoridad que inspira respeto y temor en su pueblo, pero también revela una cierta arrogancia que lo lleva a desafiar a los dioses y a buscar siempre la gloria. Su valentía y determinación lo convierten en un héroe legendario, dispuesto a enfrentar cualquier peligro para proteger a su ciudad y a su gente. Sin embargo, esta misma fuerza a veces lo aleja de la sabiduría y la humildad que un verdadero líder debería poseer. A lo largo de su historia, Gilgamesh demuestra ser un héroe que no teme enfrentarse a lo desconocido. Su carácter audaz y su deseo de inmortalidad reflejan su insaciable sed de conocimiento y poder. A pesar de su arrogancia, también muestra momentos de vulnerabilidad, especialmente cuando se enfrenta a las consecuencias de sus acciones y a la pérdida de seres queridos. Es en esas ocasiones donde su carácter complejo y humano brilla,
revelando un líder que lucha con sus propios defectos mientras busca la eternidad. Su carácter también está marcado por una profunda determinación y un sentido del deber. Gilgamesh no solo busca la gloria personal, sino que siente la responsabilidad de proteger a su pueblo y mantener el orden en su reino. Esta dualidad entre su lado heroico y su arrogancia lo convierte en un personaje complejo, capaz de grandes hazañas, pero también de cometer errores. Es esa mezcla de fortaleza, orgullo y vulnerabilidad la que lo hace un rey y héroe verdaderamente memorable en la historia de Mesopotamia. La amistad entre Gilgamesh y Enkidu surge como un vínculo poderoso que transforma profundamente a ambos. Al principio, Enkidu es un adversario salvaje, pero la interacción con Gilgamesh lo humaniza y le otorga un nuevo propósito. Juntos enfrentan peligros que fortalecen su relación, y en ese proceso, Gilgamesh empieza a comprender el valor de la amistad verdadera. La conexión con Enkidu no solo cambia su carácter, sino que también le revela aspectos de sí mismo que desconocía, marcando un antes y un después en su vida y en su destino como rey y héroe. A medida que su amistad se profundiza, Gilgamesh experimenta una transformación interna. La relación con Enkidu le enseña sobre la humildad, la empatía y el valor de la compañía en sus aventuras. Enkidu, con su naturaleza salvaje y su corazón noble, actúa como espejo y catalizador del cambio en Gilgamesh. La amistad no solo lo hace más completo, sino que también lo prepara para enfrentar los desafíos que le esperan en su búsqueda de inmortalidad, dándole una perspectiva más humana y profunda sobre la vida y la muerte. Enkidu fue creado por los dioses como un hombre salvaje, nacido en la naturaleza, lejos de la civilización. Su cuerpo era cubierto de pelo, sus movimientos eran torpes y libres, y su vida transcurría entre animales y la tierra. La intención de los dioses era que sirviera como contrapunto a la humanidad, un ser que vivía en armonía con la naturaleza, sin las ataduras de la sociedad. Sin embargo, su existencia solitaria y primitiva pronto sería desafiada por la llegada de Gilgamesh, quien cambiaría su destino para siempre. La historia de Enkidu comienza cuando una sacerdotisa y un cazador, en su deseo de civilizarlo, le ofrecen comida y bebida. La transformación empieza cuando come pan y bebe cerveza, símbolos de la cultura urbana. Poco a poco, su cuerpo y su espíritu cambian. Deja atrás su vida salvaje, adquiere conciencia de sí mismo y de su entorno. La civilización lo llama, y con ella, la posibilidad de nuevas experiencias y desafíos que lo alejarán de su estado primitivo, preparándolo para su encuentro con Gilgamesh y las aventuras que les esperan. Cuando Gilgamesh y Enkidu se adentran en el bosque sagrado, sienten una presencia ominosa que los envuelve. De repente, Humbaba, el terrible guardián, emerge entre las sombras, con su rostro cubierto de cicatrices y ojos que brillan con una luz siniestra. La batalla comienza con un rugido ensordecedor, mientras Humbaba despliega su inmenso poder para defender su territorio sagrado. Los héroes, armados con valor y determinación, se preparan para enfrentarse a esta criatura monstruosa que simboliza la ira de los dioses y la protección del bosque ancestral. El combate se intensifica, con Enkidu y Gilgamesh lanzándose valientemente contra Humbaba. El monstruo, con su enorme cuerpo cubierto de escamas y garras afiladas, intenta aplastar a los héroes con golpes devastadores. La lucha es brutal, con relámpagos de energía que iluminan el oscuro bosque, reflejando la furia de la confrontación. Ambos guerreros deben usar toda su astucia y fuerza para superar al guardián, quien no se rinde fácilmente, defendiendo con ferocidad su hogar sagrado y desafiando a los dioses mismos. Finalmente, con un esfuerzo conjunto y la valentía que los caracteriza, los héroes logran derrotar a Humbaba. La criatura cae, rugiendo en su agonía, mientras el bosque parece suspirar aliviado. La victoria no solo representa un triunfo físico, sino también un acto de desafío a los poderes divinos que custodian los secretos del bosque sagrado. Gilgamesh y Enkidu,
exhaustos pero victoriosos, continúan su camino, conscientes de que su enfrentamiento con Humbaba será recordado como uno de los momentos más heroicos de su epopeya. De repente, en medio de su victoria contra Humbaba, el cielo se oscurece y un rugido ensordecedor resuena en la distancia. Desde las alturas celestiales, el toro celestial desciende con una furia imparable. Sus ojos brillan con ira divina. Los dioses, enfadados por la audacia de Gilgamesh y Enkidu, envían esta bestia para castigar a los mortales que osan desafiar el orden divino. El suelo tiembla bajo sus patas, y su cuerpo imponente, cubierto de escamas relucientes y cuernos gigantes, se prepara para la batalla. La presencia del toro llena el aire de una tensión sobrenatural, mientras los héroes se preparan para enfrentarse a su furia, conscientes de que la ira de los dioses no conoce límites ni misericordia. El toro celestial ruge con un sonido que parece sacudir la tierra misma. Sus cuernos gigantes brillan con una luz ardiente, y su cuerpo musculoso se tensa mientras avanza con una fuerza imparable. Enkidu y Gilgamesh, armados con valor y armas primitivas, se preparan para la confrontación. La ira de los dioses se manifiesta en esta criatura colosal, que destroza todo a su paso, buscando castigar a los humanos por su arrogancia. La escena se llena de una energía tensa y peligrosa, donde cada movimiento puede ser el último, y el destino de los héroes pende de un hilo ante la furia celestial. Mientras el toro celestial desata su furia, Gilgamesh y Enkidu deben unir fuerzas para enfrentarse a la ira divina. La criatura lanza un rugido atronador, levantando nubes de polvo y arena, mientras sus cuernos se preparan para embestir. La tensión crece y en ese momento los héroes comprenden que no solo luchan contra una bestia, sino contra la ira de los dioses mismos. La batalla se vuelve épica, con cada golpe resonando en la historia como un acto de desafío y reverencia a las fuerzas divinas que gobiernan el destino de los hombres en la antigua Mesopotamia. La noticia de la muerte de Enkidu llega como un golpe devastador. Gilgamesh, que antes compartía su vida con él en la gloria y la batalla, ahora se enfrenta a una pérdida que lo sumerge en un profundo dolor. La tristeza lo consume y por primera vez la idea de la mortalidad se vuelve insoportable. La tristeza se refleja en su rostro y su alma busca respuestas en un mundo que parece injusto y cruel. La despedida de su amigo le deja una herida abierta que nunca sanará por completo, marcando un momento de transformación en su búsqueda de inmortalidad. Enkidu, una vez fuerte y lleno de vida, yace ahora inerte, rodeado de símbolos de su amistad y lucha compartida. Gilgamesh se arrodilla, con lágrimas en los ojos, enfrentando la realidad de que la muerte es inevitable. La escena refleja su desesperación y el peso de la pérdida, mientras el entorno muestra la vastedad del desierto y las ruinas antiguas, testigos silenciosos de su duelo. La tristeza se intensifica, y en su corazón surge la pregunta de si la inmortalidad puede realmente salvarlo de esta separación definitiva. El duelo de Gilgamesh se vuelve un momento de introspección profunda. La pérdida de su amigo le revela la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. En su corazón nace una determinación renovada: buscar respuestas y quizás, en su afán, encontrar un camino hacia la inmortalidad. La escena captura su rostro marcado por la tristeza, mientras el entorno refleja un mundo en duelo, con cielos oscuros y un paisaje desolado que simboliza la finitud de la existencia. Es un instante que marca el comienzo de su transformación definitiva. Para entender la historia de Utnapishtim, primero debes saber que fue un hombre elegido por los dioses para sobrevivir a un diluvio que destruiría toda la humanidad. Los dioses, cansados de los humanos, decidieron enviar una gran inundación, pero Utnapishtim recibió instrucciones divinas para construir un arca. Con su familia y animales, se refugió en la embarcación, enfrentándose a una tormenta apocalíptica que cubrió la tierra. La escena
muestra a Utnapishtim en su arca, rodeado por aguas turbulentas, con un cielo oscuro y relámpagos en el fondo, en un entorno que refleja la furia del diluvio. Tras días de tormenta, las aguas finalmente comenzaron a bajar y Utnapishtim, con esperanza en su corazón, soltó una paloma y un cuervo para buscar tierra seca. La escena captura el momento en que la paloma regresa con una rama de olivo, símbolo de paz y esperanza, mientras el arca se asoma en un paisaje emergente. El entorno muestra una tierra inundada que empieza a secarse, con montañas y llanuras en la distancia, todo en un estilo de fantasía que evoca la antigüedad de Mesopotamia. Finalmente, Utnapishtim fue visitado por los dioses, quienes le concedieron la inmortalidad por su fidelidad y sabiduría. La escena muestra a Utnapishtim en un entorno celestial, rodeado de dioses en un momento de revelación y gratitud. La atmósfera refleja un mundo divino, con luces etéreas y un paisaje que combina elementos terrestres y celestiales, en un estilo de fantasía que remite a la antigüedad mesopotámica. En la mitología mesopotámica, la Gran Inundación es uno de los eventos más significativos y devastadores que se relatan en las antiguas historias. Los dioses, cansados de la corrupción y el caos que reinaba en la humanidad, decidieron destruir todo con un diluvio masivo. Esta inundación no fue solo una tormenta, sino un cataclismo que cubrió las tierras y borró las huellas de las civilizaciones anteriores. La historia se repite en diferentes relatos, pero siempre con un propósito similar: purgar la tierra y comenzar de nuevo. Este diluvio fue considerado un castigo divino, una prueba que los dioses enviaron para castigar a los humanos por su arrogancia y desobediencia. La historia del diluvio en Mesopotamia se encuentra en varios textos antiguos, donde se describe cómo las aguas subieron rápidamente, inundando montañas y destruyendo todo a su paso. La magnitud de la inundación refleja la ira de los dioses y la gravedad del castigo que se imponía a la humanidad en aquel tiempo. En medio de esta catástrofe, algunos elegidos lograron sobrevivir gracias a la intervención divina. Utnapishtim, por ejemplo, fue uno de los pocos que recibió instrucciones específicas para construir un arca y salvar su vida y la de algunos seres vivos. La historia de la gran inundación en Mesopotamia no solo es un relato de destrucción, sino también de esperanza y renovación, donde la humanidad busca volver a empezar tras la furia de los dioses. Utnapishtim, un hombre sabio y respetado en la antigua Mesopotamia, fue elegido por los dioses para recibir un aviso sobre la inminente gran inundación. En una noche silenciosa, el dios Ea le reveló la verdad y le instruyó a construir un arca para salvarse a él, a su familia y a las especies animales. Utnapishtim escuchó atentamente, consciente de la gravedad de la misión que se le encomendaba. La confianza en los dioses y su sabiduría lo guiaron en estos momentos cruciales, preparándose para lo que sería la mayor prueba de su vida. Utnapishtim decidió seguir las instrucciones divinas y comenzó a construir un arca gigante, usando madera resistente y medidas precisas. Mientras trabajaba, los dioses observaban desde los cielos, algunos con preocupación y otros con indiferencia. La historia de su consejo se convirtió en un símbolo de fe y obediencia, mostrando cómo la sabiduría y la devoción pueden salvar vidas en tiempos de desastre. La tensión crecía a medida que la gran inundación se acercaba, y él se preparaba para enfrentar lo desconocido con esperanza y determinación. Finalmente, cuando todo estuvo listo, Utnapishtim y su familia entraron en el arca, cerrando la puerta con cuidado. Los dioses desataron la furia de la gran inundación, haciendo que las aguas cubrieran toda la tierra. Desde su refugio, Utnapishtim observó cómo el mundo cambiaba, confiando en que su obediencia y fe en los dioses le permitirían sobrevivir. La historia del gran diluvio se convirtió en una lección eterna sobre la importancia de escuchar a los dioses y actuar con sabiduría en momentos de crisis. Gilgamesh, decidido a obtener la inmortalidad, escucha la historia de la flor mágica que concede la vida eterna. La flor,
oculta en las profundidades de un río, simboliza la esperanza y el misterio. Para alcanzarla, debe enfrentarse a peligros y obstáculos en su camino, demostrando su valor y determinación. La flor brilla con un resplandor seductor, reflejando la luz del sol en sus pétalos, y su búsqueda representa la lucha eterna por desafiar la mortalidad. Solo aquellos con un corazón puro y una voluntad fuerte pueden aspirar a poseerla. Y Gilgamesh comprende que su verdadera prueba no es solo encontrarla, sino también resistir la tentación de usarla egoístamente. Mientras Gilgamesh se adentra en la corriente, el agua refleja su rostro decidido y ansioso. La flor, con pétalos que parecen de oro y luz propia, flota en la superficie, esperando ser tomada. La escena captura la tensión entre el deseo de inmortalidad y la sabiduría que debe aprender para no dejarse dominar por la ambición. La atmósfera se intensifica con la presencia de criaturas acuáticas místicas que observan en silencio, resaltando la importancia del momento. La prueba no solo es física, sino también espiritual, pues Gilgamesh debe demostrar que su corazón es digno de la eternidad que busca. Al tocar la flor, Gilgamesh siente una energía poderosa recorrer su cuerpo. La flor, aunque hermosa, también representa un recordatorio de que la verdadera inmortalidad no reside en posesiones materiales, sino en la sabiduría y en el legado que uno deja. La escena muestra su rostro iluminado por la luz de la flor, con un fondo de aguas turbulentas y montañas lejanas, simbolizando los desafíos que aún le esperan. La prueba de la flor es un momento crucial, donde la ambición se enfrenta a la comprensión de que la verdadera eternidad está en las acciones y en el espíritu, no en la posesión de objetos mágicos. Mientras Gilgamesh se adentra en las aguas en busca de la flor mágica, la naturaleza misma parece recordarle la fragilidad de la vida. La corriente del río, poderosa y impredecible, arrastra con fuerza la esperanza que él sostiene. En ese instante, comprende que la vida, como esa flor, es delicada y vulnerable ante los caprichos del destino. La pérdida de la flor simboliza no solo la pérdida de la inmortalidad, sino también la fragilidad inherente a la existencia humana, que puede ser arrebatada en un instante por fuerzas fuera de nuestro control. El río, en su majestuosidad, revela que la vida misma es frágil y efímera. La flor, que parecía tan cercana, se desvanece entre las corrientes, recordándole que incluso las esperanzas más brillantes pueden ser arrebatadas en un instante. La pérdida de la flor no solo simboliza la imposibilidad de alcanzar la inmortalidad, sino también la certeza de que la existencia humana está marcada por la vulnerabilidad y la incertidumbre. Gilgamesh comprende que, a pesar de sus esfuerzos, la vida siempre será un regalo frágil que debe valorarse en cada momento. En ese instante, Gilgamesh siente la crudeza de la realidad. La vida no puede ser controlada ni retenida, como la flor que se escapa entre sus dedos. La naturaleza, en su implacable poder, le enseña que la fragilidad es inherente a toda existencia. La pérdida de la flor se convierte en un recordatorio de que, aunque busquemos la inmortalidad, la vida misma es un delicado equilibrio que puede romperse en cualquier momento. La verdadera sabiduría radica en aceptar esa vulnerabilidad y valorar cada instante que se nos concede. Al regresar a Uruk, Gilgamesh lleva consigo una profunda transformación. La experiencia en busca de la inmortalidad le ha mostrado la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Ahora, en su corazón, hay una aceptación serena de su mortalidad. La ciudad, con sus muros imponentes y calles bulliciosas, refleja una nueva paz en su espíritu. Gilgamesh comprende que su legado no reside en la eternidad física, sino en las acciones y en la memoria que dejará en su pueblo. La aceptación de su destino le otorga una sabiduría que antes le era ajena, y en su mirada se percibe una calma distinta, una comprensión profunda del ciclo natural de la existencia. En su regreso, Gilgamesh ya no busca la inmortalidad a toda costa, sino que valora cada momento y la importancia de su liderazgo.
la gente de Uruk nota un cambio en su rey. Ahora transmite una sensación de paz y aceptación. La historia de su búsqueda se convierte en una lección para todos, recordándoles que la verdadera inmortalidad reside en las acciones y en el impacto que dejamos en los demás. Gilgamesh, con su nueva perspectiva, se prepara para gobernar con sabiduría, entendiendo que la vida, aunque efímera, puede ser plena y significativa si se vive con propósito y aceptación. En la epopeya de Gilgamesh, el simbolismo se convierte en un puente que conecta lo tangible con lo intangible, ayudándonos a entender la profunda búsqueda de sentido que impulsa a los personajes. La historia no solo narra hechos heroicos, sino que revela cómo cada símbolo, desde la tierra hasta el agua, representa aspectos esenciales de la existencia humana. La búsqueda de inmortalidad, por ejemplo, no es solo un deseo literal, sino un símbolo de la aspiración eterna por dejar huella y encontrar un propósito duradero en un mundo efímero. Este simbolismo invita a reflexionar sobre qué significa realmente vivir y qué valoramos en nuestra propia mortalidad. El río, en la historia, simboliza el flujo de la vida y la inevitable corriente del destino que todos enfrentamos. Gilgamesh, al enfrentarse a las aguas del río, representa esa lucha constante por entender el sentido de la existencia frente a la mortalidad. La montaña, por otro lado, simboliza la aspiración espiritual y la búsqueda de lo divino, un lugar donde los humanos intentan conectar con lo eterno. Estos símbolos enriquecen la narrativa, transformando la historia en una reflexión sobre cómo cada uno de nosotros busca significado en medio de las limitaciones humanas, haciendo que la epopeya trascienda su contexto histórico y se vuelva universal. A través de estos símbolos, la epopeya revela que la verdadera búsqueda no es solo la inmortalidad física, sino la inmortalidad en las acciones, en las ideas y en el legado que dejamos. Gilgamesh aprende que el sentido de la vida reside en aceptar nuestra mortalidad y en encontrar valor en las pequeñas acciones diarias. La piedra, el árbol y otros elementos naturales en la historia representan esa búsqueda de eternidad en lo efímero, recordándonos que el verdadero significado se encuentra en cómo vivimos y en las huellas que dejamos en el mundo, más allá del tiempo y la muerte. En la búsqueda de Gilgamesh por la inmortalidad, se revela una reflexión profunda sobre la vida y su significado. La epopeya nos muestra que, aunque la muerte es inevitable, el legado que dejamos tras nosotros es la verdadera forma de trascender. Cada acción, cada historia compartida, se convierte en una chispa que ilumina la memoria de las generaciones futuras, dándole sentido a nuestra existencia en un ciclo eterno. Gilgamesh enfrenta la realidad de su mortalidad y comprende que su búsqueda no solo es por la inmortalidad física, sino por dejar una huella imborrable en la historia. La muerte, aunque inevitable, no es el fin, sino un paso hacia la eternidad a través de las acciones y recuerdos que perduran. Así, la epopeya nos invita a valorar cada momento y a construir un legado que trascienda el tiempo, convirtiendo nuestra existencia en una historia que nunca muere. La historia de Gilgamesh ha dejado una huella profunda en la literatura moderna, inspirando innumerables obras que exploran temas de inmortalidad, heroísmo y búsqueda personal. Desde poemas épicos hasta novelas contemporáneas, su legado se refleja en narrativas que cuestionan la mortalidad y el significado de la existencia. Los autores han utilizado su historia para profundizar en la condición humana, creando personajes que enfrentan dilemas similares y que buscan trascender sus límites. Además, en el arte, las representaciones de Gilgamesh y sus aventuras aparecen en pinturas, esculturas y obras digitales, capturando su espíritu heroico y la mitología que lo rodea. La influencia de esta epopeya trasciende culturas, convirtiéndose en un símbolo universal de la lucha por la inmortalidad y el legado. La estética de sus historias y personajes se ha reinterpretado en estilos artísticos diversos, desde el realismo hasta el surrealismo, enriqueciendo el panorama cultural con una visión atemporal. La narrativa de Gilgamesh continúa siendo una fuente inagotable de inspiración para artistas y escritores, quienes encuentran en su historia
un espejo de sus propias búsquedas y desafíos. Así, su legado en la cultura moderna se manifiesta en obras que invitan a reflexionar sobre la vida, la muerte y lo que dejamos atrás, manteniendo vivo el espíritu de la antigua Mesopotamia en cada creación. En la pintura y el arte visual, Gilgamesh ha sido representado en escenas que capturan su valentía y su búsqueda eterna. Artistas modernos reinterpretan estas historias con un estilo que combina lo clásico y lo fantástico, creando obras que parecen cobrar vida propia. Desde murales digitales hasta esculturas modernas, la figura del rey heroico sigue siendo un símbolo de resistencia y aspiración. Estas obras no solo rinden homenaje a la epopeya original, sino que también invitan a los espectadores a reflexionar sobre sus propios anhelos de inmortalidad y legado. La estética de sus aventuras se ha fusionado con estilos contemporáneos, generando un diálogo entre pasado y presente. La influencia en el arte contemporáneo es evidente en exposiciones y colecciones que celebran la riqueza de la mitología mesopotámica, mostrando cómo estas historias siguen siendo relevantes y poderosas. La imagen de Gilgamesh, en sus distintas representaciones, continúa inspirando a artistas a explorar temas universales con una visión moderna y creativa. La ambición humana es una fuerza poderosa que impulsa a Gilgamesh a buscar la inmortalidad, pero también revela una verdad universal. Nuestra mortalidad es una limitación inevitable. A pesar de su deseo de ser eterno, Gilgamesh enfrenta la realidad de que todos los seres humanos, sin excepción, están sujetos al paso del tiempo y a la finitud de la vida. Esta dualidad entre la ambición y la mortalidad refleja una característica esencial de la naturaleza humana: la lucha constante por trascender nuestras limitaciones, incluso cuando sabemos que no podemos evitar nuestro destino final. La historia nos muestra que, en esa búsqueda, también descubrimos quiénes somos realmente y qué valor tiene cada momento de nuestra existencia, por breve que sea. La historia de Gilgamesh nos invita a reflexionar sobre la ambición que todos llevamos dentro, esa sed de inmortalidad que puede ser tanto una motivación como una fuente de sufrimiento. La mortalidad, en cambio, actúa como un recordatorio constante de nuestra vulnerabilidad y finitud. Sin embargo, en aceptar nuestra naturaleza mortal, podemos encontrar un sentido más profundo en la vida, valorando cada instante y las conexiones humanas que perduran más allá del tiempo. La lucha entre estos dos aspectos define la condición humana y nos invita a cuestionar qué es lo verdaderamente importante en nuestro paso por el mundo. El río en la historia de Gilgamesh simboliza mucho más que un simple cuerpo de agua. Es un límite entre la vida y la muerte, un espejo de la existencia misma. Cuando Gilgamesh contempla sus aguas, ve reflejada su mortalidad, esa verdad que no puede escapar. El río fluye sin detenerse, recordándole que la vida es un flujo constante, inevitable y en constante cambio. Es en sus aguas donde se refleja la dualidad de la existencia, la vitalidad que nos impulsa a seguir y la muerte que nos espera al final del camino. Este símbolo ancestral nos invita a entender que la vida, como el río, debe ser vivida con intensidad, aceptando su fin inevitable con dignidad y sabiduría. El río también representa la continuidad de la vida, un ciclo que nunca se detiene. Para Gilgamesh, sumergirse en sus aguas es como enfrentarse a su destino final, aceptar que la muerte es parte del orden natural. La corriente simboliza el paso del tiempo, llevándonos siempre hacia lo desconocido. En su flujo se oculta la idea de renovación y pérdida, de esperanza y despedida. La presencia del río en su viaje es un recordatorio constante de que, aunque buscamos la inmortalidad, la verdadera eternidad reside en aceptar nuestra mortalidad y en cómo vivimos cada momento, como si fuera un río que nunca deja de avanzar. En la mitología mesopotámica, el río también es un símbolo de purificación y transición. Gilgamesh, al cruzar sus aguas, se enfrenta a su propia transformación, dejando atrás la ignorancia y la mortalidad.
El río actúa como un umbral entre el mundo terrenal y el espiritual, un lugar donde las almas se purifican y se preparan para su destino final. Así, el río no solo es un símbolo de fin, sino también de renacimiento, un recordatorio de que la vida y la muerte están entrelazadas en un ciclo eterno que todos debemos aceptar. En su corriente, Gilgamesh encuentra la sabiduría para comprender que la inmortalidad no está en escapar a la muerte, sino en aceptar la naturaleza transitoria de la existencia. La historia de Gilgamesh nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. Al observar su búsqueda de inmortalidad, podemos entender que las verdaderas lecciones no están en alcanzar la eternidad, sino en valorar cada momento y aprender de nuestras experiencias. La historia se convierte en un espejo que revela nuestras aspiraciones, miedos y la inevitable aceptación de la mortalidad. Nos recuerda que, aunque no podemos escapar del paso del tiempo, sí podemos encontrar significado en nuestras acciones y relaciones, dejando un legado que trascienda la existencia física. Al mirar la historia de Gilgamesh, tú puedes aprender que la búsqueda de la inmortalidad no es solo un deseo personal, sino una reflexión sobre lo que realmente valoramos en la vida. La historia nos muestra que aceptar nuestras limitaciones y enfocarnos en construir relaciones y legados duraderos es la verdadera forma de inmortalidad. Cada decisión, cada acto de bondad o valentía se convierte en una huella que perdura en la memoria colectiva. Así, la historia se convierte en un espejo que nos desafía a vivir con propósito y a dejar una marca positiva en el mundo, incluso ante la certeza de nuestra finitud. La amistad entre Gilgamesh y Enkidu es el corazón de su historia. Cuando Enkidu aparece en la vida de Gilgamesh, su relación se convierte en un vínculo profundo que transforma a ambos. Enkidu, inicialmente salvaje y aislado, se civiliza gracias a su amistad con Gilgamesh, quien le enseña sobre la humanidad y la empatía. Juntos se enfrentan desafíos que fortalecen su vínculo, y en ese proceso, Gilgamesh aprende el valor de la lealtad y el apoyo mutuo. La presencia de Enkidu no solo equilibra el carácter de Gilgamesh, sino que también le revela que la verdadera fuerza reside en la amistad y en compartir sus aventuras con alguien que le importa. Este lazo se convierte en un pilar fundamental en su búsqueda de significado y en su lucha por la inmortalidad, demostrando que las relaciones humanas pueden ser tan poderosas como cualquier hazaña heroica. La importancia de esta amistad radica en cómo Enkidu actúa como espejo y contrapunto para Gilgamesh. Su vínculo no solo les otorga fuerza física, sino también emocional y espiritual. La confianza que desarrollan les permite enfrentarse a peligros y desafíos que, de otra forma, serían imposibles de superar. La historia nos muestra que, en medio de la búsqueda de inmortalidad, lo que realmente perdura es el impacto de las relaciones sinceras. La amistad entre Gilgamesh y Enkidu nos enseña que el apoyo mutuo y la empatía son esenciales para crecer como seres humanos, y que en las conexiones profundas encontramos la verdadera inmortalidad en la memoria y en el corazón. Uruk, la ciudad que Gilgamesh gobernó, fue uno de los centros más importantes de la civilización mesopotámica. Con sus imponentes murallas y templos, reflejaba el poder y la innovación de una sociedad que sentó las bases de la cultura urbana. La arquitectura avanzada y los registros en tablillas de arcilla muestran un legado duradero en la historia. Esta ciudad no solo fue un núcleo político y religioso, sino también un símbolo de progreso y creatividad que influiría en generaciones futuras. El legado de Uruk trasciende sus muros. Fue en esta ciudad donde se desarrollaron algunas de las primeras formas de escritura y organización social compleja. Los avances en la agricultura, la administración y la religión marcaron un antes y un después en la historia humana. La influencia de Uruk se extendió más allá de sus límites, dejando una huella indeleble en la cultura y en las civilizaciones que la siguieron. La historia de Gilgamesh y su ciudad perdura como símbolo de innovación y poder en la antigüedad. A través de su historia, Uruk representó mucho más que una simple ciudad.
Fue un símbolo de la civilización en su auge, un ejemplo de cómo la creatividad y la organización social pueden dejar un legado eterno. La grandeza de Uruk y su influencia en la historia de la humanidad siguen siendo un testimonio del ingenio y la visión de sus antiguos habitantes, que lograron construir una de las culturas más influyentes de la antigüedad. En la antigua Mesopotamia, la escritura surgió como una herramienta fundamental para preservar la historia y las tradiciones. Tú, como testigo de esa época, entenderás que grabar en tablillas de arcilla no solo servía para llevar cuentas, sino también para recordar las hazañas de héroes como Gilgamesh. Estas inscripciones eran la memoria viva de una civilización que buscaba inmortalizar sus logros y sus leyendas, asegurando que las futuras generaciones no olvidaran sus raíces y su legado cultural. A medida que las historias y leyes se grababan en estas tablillas, se creaba un archivo de conocimiento que trascendía el tiempo. Tú puedes imaginar cómo los escribas, con sus herramientas y ropajes tradicionales, cuidadosamente preservaban cada palabra. La escritura se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, permitiendo que las historias de héroes, dioses y reyes permanecieran vivas en la memoria colectiva de la civilización. Así, la historia no solo se contaba oralmente, sino que quedaba registrada para siempre en piedra y arcilla. Gracias a estos registros, las generaciones futuras podían consultar las historias y leyes que definieron su cultura. Tú sabes que esta práctica fue esencial para mantener viva la identidad de Uruk y otras ciudades. La escritura no solo era un medio de comunicación, sino también un acto de memoria y respeto por el pasado. En cada símbolo grabado se escondía la esperanza de que la historia de Gilgamesh y de toda su civilización perdurara, más allá del tiempo y la mortalidad humana. La influencia de la historia de Gilgamesh trasciende Mesopotamia, dejando huellas en mitologías de otras culturas. Por ejemplo, en la tradición hebrea, la historia del diluvio universal en la Biblia comparte similitudes sorprendentes con el relato del gran diluvio en Gilgamesh, reflejando un intercambio cultural y una transmisión de ideas a lo largo del tiempo. Estas conexiones muestran cómo las historias antiguas se entrelazan y se adaptan, enriqueciendo el patrimonio mitológico mundial. Además, en la mitología griega, encontramos ecos de la búsqueda de inmortalidad y héroes que enfrentan desafíos sobrehumanos, conceptos que también aparecen en la epopeya de Gilgamesh. La figura del héroe que busca la vida eterna y se enfrenta a dioses y criaturas míticas refleja una preocupación universal por la mortalidad y la trascendencia, mostrando cómo estas ideas cruzaron culturas y épocas, formando un diálogo mitológico que aún perdura. Incluso en las culturas del lejano oriente, como en la mitología india, encontramos relatos de seres inmortales y la búsqueda de la eternidad, conceptos que resuenan con la historia de Gilgamesh. Estas similitudes sugieren que la idea de buscar la inmortalidad es un tema universal, que ha sido reinterpretado y adaptado en diferentes contextos culturales, enriqueciendo así el legado de la narrativa antigua y demostrando la profunda influencia de las historias mesopotámicas en el mundo. El mito del diluvio no es exclusivo de Mesopotamia. En muchas culturas alrededor del mundo, aparece como un símbolo de catástrofe y renovación. Desde la antigua China con la historia del Gran Diluvio, hasta las leyendas indígenas americanas, el relato de una gran inundación que purifica y transforma la tierra es un patrón que se repite. Esto sugiere que la idea de un desastre universal que altera la existencia humana tiene raíces profundas en la conciencia colectiva de distintas civilizaciones. La universalidad de este mito refleja una experiencia compartida ante la fuerza implacable de la naturaleza y la búsqueda de significado en medio del caos. La historia del diluvio, en sus diversas versiones, revela cómo diferentes culturas interpretan la relación entre los dioses, la humanidad y el agua desbordada, mostrando que, independientemente de las diferencias culturales, el temor y la esperanza ante una catástrofe global son sentimientos universales. En tu viaje en busca de la sabiduría,
descubres que el verdadero conocimiento no solo proviene de libros o rituales, sino de la experiencia misma. Gilgamesh aprende que enfrentarse a sus miedos y aceptar sus limitaciones es esencial para crecer. La humildad se convierte en una lección clave, enseñándote que la arrogancia puede cegar y que la sabiduría surge del reconocimiento de la propia vulnerabilidad. Este proceso de autoconocimiento te invita a reflexionar sobre tus propias búsquedas y las lecciones que la vida te ofrece en cada paso del camino. A medida que avanzas en tu travesía, te das cuenta de que la verdadera sabiduría también implica aprender a escuchar. Gilgamesh descubre que las historias y consejos de los ancianos contienen valiosas enseñanzas que no se encuentran en los textos sagrados. La paciencia y la humildad para aprender de otros te enriquecen y te muestran que el conocimiento colectivo es más poderoso que la arrogancia individual. Este aprendizaje te ayuda a entender que el camino hacia la inmortalidad no solo es físico, sino también espiritual y emocional. Finalmente, comprendes que la sabiduría no es un destino, sino un viaje constante. Gilgamesh aprende que cada experiencia, buena o mala, aporta una pieza al rompecabezas del entendimiento. La búsqueda de la inmortalidad se transforma en una búsqueda de significado, donde cada lección aprendida te acerca más a la verdadera eternidad, la que reside en el conocimiento y en el legado que dejas en los demás. Es en este proceso donde encuentras la mayor enseñanza, que la sabiduría es un tesoro que se comparte y se cultiva a lo largo del tiempo. La flor que Gilgamesh encuentra en su camino simboliza la fragilidad de la vida. Aunque su belleza es evidente, su existencia es breve, recordándonos que todo lo que apreciamos en la vida puede ser pasajero. Este pequeño símbolo le enseña que la verdadera sabiduría reside en aceptar la naturaleza transitoria de nuestra existencia y valorar cada momento como si fuera único. Al observar esa flor, Gilgamesh comprende que la vida, como su pétalo efímero, puede ser hermosa pero también fugaz. La flor se marchitará pronto, igual que los momentos felices y las oportunidades que no duran para siempre. Este entendimiento lo impulsa a valorar más profundamente sus experiencias y a aceptar la mortalidad como parte esencial de su viaje hacia la inmortalidad. Así, esa flor se convierte en un recordatorio poderoso. La belleza y la vida son temporales, pero su significado perdura en la memoria y en las lecciones que nos dejan. Gilgamesh aprende que aceptar la efímera naturaleza de la vida puede ser la clave para encontrar paz en su búsqueda de inmortalidad, entendiendo que la verdadera eternidad reside en cómo vivimos y valoramos cada instante. Enkidu, creado por los dioses como un ser salvaje, vive en armonía con la naturaleza y los animales que lo rodean. Su conexión con el entorno es profunda, y su presencia en el bosque refleja su papel como parte integral del mundo natural. Cuando Gilgamesh lo encuentra por primera vez, Enkidu aún no ha perdido esa relación pura con los animales, quienes lo aceptan como uno de ellos, compartiendo su espacio sin temor ni prejuicio. La interacción con estos seres libres simboliza su estado original, antes de que la civilización y la ambición humana lo transformen. La naturaleza en esta etapa representa la pureza y la fuerza salvaje, aspectos que Enkidu aún conserva y que serán fundamentales en su viaje junto a Gilgamesh, enfrentando juntos los desafíos que el mundo antiguo les presenta. A medida que Enkidu se adentra en la historia, su relación con los animales refleja su estado de pureza y conexión con la tierra. La fauna que lo acompaña no solo simboliza su fuerza y libertad, sino también su vínculo con la naturaleza antes de que la civilización lo transforme. Los animales no solo lo aceptan, sino que también actúan como sus compañeros y guardianes, mostrando una relación de respeto mutuo. Este vínculo con la naturaleza será clave en su carácter y en las decisiones que tomará en su camino con Gilgamesh, recordándole siempre la importancia de mantener esa pureza y respeto por el mundo natural que lo rodea. La presencia de los animales en la vida de Enkidu también simboliza su estado de equilibrio con la naturaleza.
La interacción con estos seres libres refleja su esencia salvaje y su conexión con el entorno natural, que contrasta con la civilización que más tarde buscará. La relación con los animales no solo muestra su fuerza física, sino también su espíritu indomable, que será fundamental en su carácter y en la historia que compartirá con Gilgamesh. La naturaleza, en su forma más pura, es un reflejo de su alma y un recordatorio de la importancia de respetar y comprender el mundo natural en su estado más auténtico. El árbol en la historia de Gilgamesh simboliza mucho más que una simple planta. Representa la vida en su forma más pura, un vínculo sagrado entre los dioses y los humanos. Cuando observas su tronco robusto y sus ramas extendidas, puedes sentir la presencia de la eternidad y la fragilidad de la existencia. Es un recordatorio de que la vida y la muerte están entrelazadas en un ciclo eterno, donde la vitalidad surge de la sombra de la mortalidad. Este árbol, en su majestuosidad, invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida y la esperanza de la inmortalidad que busca Gilgamesh. El árbol también actúa como un símbolo de transición entre mundos. Sus raíces conectan el reino de los vivos con el de los muertos, recordándonos que toda vida tiene un ciclo inevitable. En la mitología mesopotámica, este árbol puede ser visto como un portal, un puente que une la existencia terrenal con lo divino y lo desconocido. La dualidad de su presencia, fuerte y frágil a la vez, refleja la lucha interna del héroe por alcanzar la inmortalidad, enfrentándose a la realidad de que todo ser vivo debe eventualmente dejar su huella en la tierra, antes de partir hacia lo desconocido. Al final, el árbol en la historia de Gilgamesh simboliza la esperanza y la aceptación de la mortalidad. Aunque busca la inmortalidad, el árbol nos recuerda que la verdadera eternidad reside en las acciones y en las huellas que dejamos en el mundo. La vida, con toda su belleza y su fin inevitable, es un regalo que debemos valorar. La imagen de este árbol sagrado nos invita a reflexionar sobre nuestro propio ciclo vital y cómo, al igual que en la mitología, la muerte no es el final, sino una parte esencial del gran ciclo de la existencia. La historia de Gilgamesh no solo quedó en las antiguas tablillas, sino que se convirtió en una fuente inagotable de inspiración para la literatura a lo largo de los siglos. Desde las civilizaciones mesopotámicas, su relato fue transmitido y transformado en diferentes culturas, influyendo en mitos, poemas y narrativas épicas. La búsqueda de la inmortalidad y los dilemas humanos que plantea siguen resonando en autores modernos, quienes ven en Gilgamesh un símbolo universal de la condición humana y la eterna lucha por trascender la mortalidad. A lo largo de los siglos, escritores y poetas han reinterpretado la epopeya, adaptándola a diferentes épocas y estilos. Desde la poesía clásica hasta la literatura contemporánea, la historia de Gilgamesh ha sido un espejo que refleja las inquietudes humanas sobre la vida, la muerte y la búsqueda de significado. Su influencia se extiende incluso a obras de teatro, novelas y películas, consolidando su lugar como uno de los relatos más perdurables y universales de la historia. Esta tradición de inspiración continúa hoy en día, donde autores y creadores encuentran en Gilgamesh un símbolo de la búsqueda de la inmortalidad y el significado de la existencia. La historia ha trascendido las barreras del tiempo, sirviendo como un recordatorio constante de que las historias antiguas aún tienen el poder de iluminar y cuestionar nuestra propia condición humana, manteniendo vivo el legado de la epopeya en la literatura mundial. En la antigua Mesopotamia, la religión permeaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Los mesopotámicos creían en una multitud de dioses que controlaban el destino del mundo y de sus habitantes. Cada ciudad-estado tenía su propio panteón, con deidades que representaban fuerzas naturales como el agua, el viento y la tierra. Los templos, conocidos como zigurats, eran considerados la morada de los dioses y centros de rituales sagrados. Aquí los sacerdotes realizaban ceremonias para honrar a las divinidades, buscando su favor y protección. La relación entre los humanos y los dioses era de reciprocidad. Se ofrecían ofrendas, sacrificios y oraciones
para mantener el equilibrio cósmico y asegurar la prosperidad de la comunidad. Los rituales religiosos eran fundamentales y se realizaban en días específicos, con ceremonias que incluían cantos, danzas y ofrendas de alimentos y objetos valiosos. Los sacerdotes, considerados intermediarios entre los dioses y la gente, vestían ropas elaboradas y llevaban símbolos sagrados. La creencia en la magia y los hechizos también era común y se utilizaban en rituales para proteger a las personas o invocar la ayuda divina. Estos rituales buscaban mantener el orden cósmico y garantizar la buena fortuna, reflejando la profunda conexión entre la religión y la vida cotidiana en Mesopotamia. La creencia en la vida después de la muerte también influía en sus rituales. Los mesopotámicos pensaban que el alma viajaba a un reino subterráneo, donde enfrentaba juicios y pruebas. Por eso, los rituales funerarios eran muy importantes, con ofrendas y ceremonias para asegurar un paso seguro al más allá. Los templos y tumbas estaban llenos de objetos que acompañarían a los difuntos, y los sacerdotes recitaban oraciones para guiar sus almas. La religión en Mesopotamia no solo era un sistema de creencias, sino una forma de entender y dar sentido a toda su existencia, desde el nacimiento hasta la muerte. La historia de Gilgamesh no solo es una aventura épica, sino que también invita a cuestionar el significado de la existencia. En sus relatos se refleja una profunda búsqueda de inmortalidad que trasciende lo físico, llevando a reflexionar sobre qué nos hace verdaderamente humanos y qué valor tiene la vida en sí misma. Esta búsqueda eterna despierta en los filósofos mesopotámicos una inquietud sobre la naturaleza de la mortalidad y el propósito de la vida, planteando que quizás la verdadera inmortalidad reside en las acciones y recuerdos que dejamos atrás. Así, Gilgamesh se convierte en un símbolo de la lucha humana por entender su lugar en el cosmos y la fragilidad de la existencia, inspirando a generaciones a buscar un sentido más allá de lo material. Este relato también desafía las ideas tradicionales sobre la inmortalidad, sugiriendo que la verdadera eternidad puede encontrarse en las huellas que dejamos en el mundo y en las historias que perduran en la memoria colectiva. La filosofía mesopotámica, influenciada por estas historias, comienza a explorar conceptos sobre la existencia, el destino y la naturaleza del alma, sentando las bases para pensamientos más profundos sobre la vida y la muerte. Gilgamesh, en su búsqueda, se convierte en un espejo de nuestras propias dudas y aspiraciones, recordándonos que la reflexión sobre nuestra mortalidad puede ser un camino hacia una vida más plena y consciente. El legado de Gilgamesh trasciende las páginas de la historia antigua y se convierte en un símbolo universal de la condición humana. Su búsqueda de inmortalidad refleja nuestras propias inquietudes sobre la mortalidad, la existencia y el significado de la vida. La historia nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos la finitud y qué valoramos en nuestro paso por el mundo. Gilgamesh, como figura legendaria, representa esa eterna lucha por dejar huella y comprender nuestro propósito, recordándonos que, aunque la vida sea efímera, la búsqueda de sentido es una experiencia compartida por todos. Su historia también nos muestra que la búsqueda de la inmortalidad puede ser una metáfora de la aspiración humana por trascender las limitaciones físicas y temporales. Gilgamesh se convierte en un espejo de nuestras propias ansias de eternidad, de ser recordados y de dejar un impacto duradero en el mundo. Así, su figura se convierte en un símbolo de esperanza y de la lucha constante por encontrar un propósito que trascienda la existencia individual. Un recordatorio de que la verdadera inmortalidad reside en las acciones y en las huellas que dejamos en los demás. En definitiva, Gilgamesh nos enseña que la condición humana está marcada por esa dualidad, el deseo de inmortalidad y la aceptación de nuestra finitud. Su historia sigue siendo un espejo en el que miramos nuestras propias aspiraciones y miedos, recordándonos que, aunque no podamos escapar a la muerte, sí podemos dejar un legado que perdure en la memoria y en las historias que contamos. En la antigua Mesopotamia,
La narrativa oral era la principal forma de transmitir historias y conocimientos. Los juglares y contadores de historias recorrían las ciudades y campamentos, compartiendo relatos de héroes, dioses y eventos históricos. Estas historias no solo entretenían, sino que también fortalecían la identidad cultural y transmitían valores esenciales de generación en generación. La voz del narrador, llena de emoción y dramatismo, lograba captar la atención de su audiencia, creando un vínculo especial con las historias que contaba. Sin escritura, la memoria colectiva se convertía en la piedra angular de la historia mesopotámica, asegurando que las leyendas de Gilgamesh y otros héroes perduraran en el tiempo. Los relatos se transmitían de boca en boca, a menudo en ceremonias nocturnas o en reuniones en la plaza. La tradición oral permitía que cada narrador aportara su estilo y énfasis, enriqueciendo las historias con su propia interpretación. La repetición y la memorización eran clave para mantener la fidelidad de los relatos, que se convertían en un patrimonio vivo. La narrativa oral no solo preservaba los hechos históricos, sino que también transmitía las enseñanzas morales y las creencias religiosas que sustentaban la sociedad mesopotámica. Así, las historias de Gilgamesh y otros mitos se mantenían vivos en la memoria colectiva, más allá de las palabras escritas. Esta tradición oral también permitía que las historias se adaptaran con el tiempo, incorporando nuevas experiencias y enseñanzas. Cada narrador podía modificar detalles o agregar elementos, haciendo que las leyendas permanecieran relevantes y vivas. La transmisión oral fortalecía la cohesión social, ya que todos compartían un patrimonio común que se reforzaba en cada relato. La voz y la memoria eran las herramientas que mantenían viva la épica de Gilgamesh, asegurando que su legado perdurara en la cultura mesopotámica a través de las generaciones, incluso sin registros escritos. La historia de Gilgamesh ha dejado una huella profunda en la cultura popular moderna, inspirando innumerables libros que reinterpretan su epopeya desde perspectivas contemporáneas. Desde novelas que exploran sus aventuras con un enfoque filosófico, hasta obras de fantasía que recrean sus batallas y búsquedas, el mito sigue vivo en la literatura actual. Además, muchas películas han llevado esta narrativa a la pantalla grande, mostrando a Gilgamesh como un héroe complejo en mundos llenos de magia y conflictos épicos. Los videojuegos tampoco se han quedado atrás, ofreciendo experiencias inmersivas donde los jugadores pueden vivir sus aventuras, enfrentarse a monstruos míticos y explorar la búsqueda de la inmortalidad en entornos que combinan historia y fantasía. Esta influencia constante demuestra cómo el relato ancestral sigue siendo relevante, adaptándose a nuevas generaciones y formatos, y manteniendo vivo el espíritu de la epopeya en la cultura popular. En el mundo del cine, películas como Gilgamesh han reinterpretado su historia con efectos visuales impresionantes y narrativas modernas, resaltando su lucha por la inmortalidad y el significado de la amistad. Estas producciones suelen mezclar elementos históricos con fantasía, creando mundos que fascinan a espectadores de todas las edades. Por otro lado, en los videojuegos, títulos inspirados en la antigua Mesopotamia permiten a los jugadores explorar ciudades antiguas, resolver acertijos y enfrentarse a criaturas míticas, todo en un entorno que respeta la estética y el espíritu del relato original. La popularidad de estas adaptaciones demuestra cómo la historia de Gilgamesh sigue siendo un símbolo de búsqueda, poder y reflexión, que trasciende épocas y medios, manteniendo su relevancia en la cultura moderna. Libros de fantasía y novelas gráficas continúan expandiendo la leyenda, presentando versiones enriquecidas con personajes complejos y tramas que profundizan en su búsqueda de la inmortalidad. Estas obras permiten a los lectores sumergirse en un mundo donde la historia antigua se fusiona con la imaginación moderna, creando nuevas interpretaciones y enseñanzas. Además, los videojuegos y adaptaciones cinematográficas mantienen vivo el mito, asegurando que la historia de Gilgamesh siga siendo una fuente de inspiración y reflexión en la cultura popular contemporánea, demostrando la duradera influencia de esta epopeya en la narrativa global.
Los héroes en la historia, como Gilgamesh, nos enseñan que la valentía y la determinación son fundamentales para enfrentar los desafíos más difíciles. A través de sus acciones, aprendemos que el verdadero heroísmo no solo reside en la fuerza física, sino en la capacidad de superar miedos y sacrificarse por un bien mayor. Estas historias nos inspiran a buscar nuestro propio valor en momentos de adversidad, recordándonos que todos podemos ser héroes en nuestras vidas si actuamos con integridad y coraje. Un ejemplo claro es Gilgamesh, cuyo viaje nos muestra que incluso los héroes tienen vulnerabilidades y dudas. Su búsqueda de inmortalidad revela que el verdadero valor está en aceptar nuestras limitaciones y aprender de ellas. La historia nos deja la lección de que la humildad y la sabiduría son tan importantes como la fuerza física, y que el crecimiento personal es el mayor logro que un héroe puede alcanzar. Así, los héroes nos enseñan que el camino del héroe es también un camino de autodescubrimiento. Otra lección importante es que los héroes, al enfrentarse a lo desconocido, nos muestran la importancia de la perseverancia y la fe en uno mismo. Gilgamesh, a pesar de sus errores, continúa su búsqueda, enseñándonos que la resiliencia y la confianza en nuestras capacidades son esenciales para alcanzar nuestras metas. La historia de estos héroes nos invita a ser valientes, a aceptar los obstáculos como parte del camino y a mantener la esperanza, porque en esa lucha constante encontramos nuestro verdadero carácter y propósito. En la antigua Mesopotamia, la muerte no era vista solo como un final, sino como una parte inevitable del destino humano. Gilgamesh, a lo largo de su viaje, descubre que por más que busque la inmortalidad, la muerte es una verdad que no puede evitar. Este reconocimiento le revela que aceptar su destino es también una forma de entender su verdadera naturaleza y propósito en la vida. La inevitabilidad de la muerte nos recuerda que somos parte de un ciclo natural que trasciende nuestras acciones y deseos, y que en última instancia todos enfrentamos el mismo destino final. Gilgamesh aprende que luchar contra el destino es inútil, y que aceptar la muerte le permite encontrar un significado más profundo en su existencia. La aceptación de esta realidad le da una nueva perspectiva, donde la valentía no consiste en evitar la muerte, sino en vivir con plenitud y sabiduría. La idea de que todos estamos destinados a partir nos invita a valorar cada momento, a entender que la mortalidad es lo que da valor y sentido a nuestras acciones y decisiones, en un ciclo que trasciende la vida misma. Así, Gilgamesh nos enseña que aceptar la mortalidad no es rendirse, sino comprender que la vida tiene un valor especial precisamente por su fin inevitable. La muerte, en su visión, no es un enemigo, sino una parte esencial del destino humano que nos invita a vivir con intensidad y propósito. En esa aceptación encontramos la verdadera libertad, la libertad de amar, de crear y de dejar huella en un mundo que, aunque finito, puede ser eterno en su impacto y significado. Gilgamesh comprende que, aunque la búsqueda de la inmortalidad es una ilusión, su verdadera eternidad reside en la memoria que deja en las generaciones futuras. Es en las historias, en los relatos que perduran, donde su legado vive. La importancia de preservar su historia se vuelve crucial, pues sólo así su nombre y sus acciones trascienden el tiempo. La memoria se convierte en un acto de resistencia contra la muerte, un modo de mantener vivo su espíritu en la cultura y en los corazones de quienes lo recuerdan. Al entender esto, Gilgamesh decide que su verdadera inmortalidad será a través de las huellas que deje en la historia, en las palabras y en las acciones que inspiren a otros a seguir su ejemplo. La idea de que el legado puede ser preservado a través de relatos orales y escritos le da a Gilgamesh una nueva perspectiva sobre su misión. No busca la inmortalidad física, sino que su historia sea contada y recordada por generaciones. En sus acciones, en sus decisiones, deja un mensaje que trasciende su propia existencia. La memoria, entonces, se vuelve un acto de amor y de resistencia, una forma de desafiar la muerte y asegurar que su espíritu
siga vivo en las historias que otros transmitirán con respeto y devoción. Así, Gilgamesh entiende que su verdadera eternidad está en la memoria colectiva que logra sembrar. Las historias antiguas, como la de Gilgamesh, nos enseñan que las lecciones que perduran tras siglos son las que contienen morales universales. Estas enseñanzas trascienden culturas y épocas, recordándonos que la verdadera sabiduría reside en aprender de los errores y aciertos del pasado. La narrativa se convierte en un espejo que refleja valores esenciales: la amistad, la valentía, la humildad y la búsqueda de significado en la vida. Al escuchar estas historias, tú también puedes encontrar respuestas a dilemas actuales, entendiendo que las moralejas universales son un puente que conecta generaciones y culturas, enriqueciendo tu comprensión del mundo y de ti mismo. Cada relato antiguo, como el de Gilgamesh, funciona como una lección que invita a la reflexión. Nos recuerda que, aunque la inmortalidad física puede ser inalcanzable, las acciones y enseñanzas que dejamos en otros sí perduran. La historia se vuelve un legado que inspira a las futuras generaciones a vivir con integridad y propósito. Tú puedes aplicar estas moralejas en tu vida cotidiana, entendiendo que las verdaderas riquezas están en los valores que transmitimos y en las huellas que dejamos en quienes nos rodean. Así, la historia se convierte en un faro que ilumina nuestro camino, guiándonos hacia una existencia más plena y consciente. Al final, las historias como la de Gilgamesh nos enseñan que la verdadera eternidad no está en la inmortalidad física, sino en las enseñanzas que transmitimos. Cada relato, cada moraleja, funciona como una semilla que puede crecer en la mente y el corazón de quienes escuchan. Tú tienes el poder de mantener vivo ese legado, compartiendo las lecciones que aprendiste y aprendiendo de las de otros. La historia se convierte así en un acto de amor y sabiduría que trasciende el tiempo, recordándonos que la verdadera inmortalidad reside en las huellas que dejamos en las vidas de los demás. Gilgamesh nos enseña que un líder fuerte debe ser también sabio y justo, guiando a su pueblo con ejemplo y determinación. Su liderazgo no solo se basa en su fuerza física, sino en su capacidad para tomar decisiones difíciles y asumir responsabilidades que afectan a toda su comunidad. La historia revela que un buen gobernante debe escuchar a su pueblo, entender sus necesidades y actuar con integridad, incluso en momentos de crisis. La verdadera autoridad radica en la confianza y respeto que inspiras en los demás, no solo en tu poder o fuerza. Gilgamesh, en su búsqueda de inmortalidad, también busca dejar un legado de liderazgo que trascienda su propia existencia, enseñándonos que la grandeza de un líder se mide por su capacidad para inspirar y proteger a su pueblo en tiempos difíciles. Además, Gilgamesh muestra que un líder debe ser valiente y afrontar los desafíos con coraje, sin temor a tomar decisiones impopulares si son justas. La historia nos recuerda que la verdadera fuerza de un gobernante radica en su capacidad para afrontar las adversidades y proteger a su pueblo, incluso cuando eso significa enfrentarse a enemigos poderosos o a sus propios miedos. La humildad también es clave, reconocer que no siempre tienes todas las respuestas y estar dispuesto a aprender de los demás. Gilgamesh, en su viaje, aprende que un líder efectivo combina la fortaleza con la compasión, creando un equilibrio que inspira lealtad y respeto duraderos. En definitiva, la historia de Gilgamesh nos enseña que un liderazgo auténtico no busca la gloria personal, sino el bienestar de su pueblo y la construcción de un legado duradero. La humildad, la valentía y la justicia son las cualidades que hacen a un líder verdaderamente grande. Al seguir su ejemplo, aprendemos que el liderazgo no es solo una posición de poder, sino una responsabilidad que requiere integridad, empatía y un compromiso constante con el bien común. Así, su epopeya nos invita a reflexionar sobre qué tipo de líderes queremos ser y qué valores debemos cultivar para dejar una huella positiva en nuestro mundo. El león, en la mitología de Mesopotamia, simboliza la fuerza bruta y el poder absoluto. Cuando Gilgamesh enfrenta o es asociado con el león,
se transmite la idea de que su liderazgo y carácter están impregnados de esa misma fuerza imparable. Este animal representa la valentía y la autoridad que no se cuestiona, imponiendo respeto y temor en quienes lo rodean. La presencia del león en las historias y relieves refuerza la percepción de que solo alguien con una fuerza comparable puede gobernar con justicia y determinación, como Gilgamesh lo hace en su búsqueda de inmortalidad. Este animal no solo es un símbolo de poder físico, sino también de autoridad espiritual. En las escenas de Gilgamesh, el león refleja esa fuerza que trasciende lo físico, mostrando que el liderazgo requiere una presencia imponente y una voluntad inquebrantable. La imagen del león en la cultura mesopotámica se convierte en un recordatorio de que la verdadera fuerza proviene del carácter y la determinación, cualidades que Gilgamesh encarna en su lucha por la inmortalidad y la justicia. Al integrar el león en su iconografía, Gilgamesh se conecta con esa fuerza primordial que domina la naturaleza y desafía a los dioses. La imagen del león, con su melena imponente y postura dominante, refuerza la idea de que solo quienes poseen esa fuerza pueden aspirar a la inmortalidad y al liderazgo supremo. Es un recordatorio visual de que el poder, cuando se combina con sabiduría, puede transformar a un rey mortal en una figura legendaria. En la mitología mesopotámica, la naturaleza no es solo un escenario, sino un actor activo en la historia de Gilgamesh. Los ríos, montañas y bosques están impregnados de significado sagrado, representando fuerzas divinas que influyen en su destino. La tierra misma se convierte en un reflejo de los poderes que rigen el universo, donde cada elemento natural posee una esencia espiritual que Gilgamesh debe comprender para alcanzar su búsqueda de inmortalidad. La interacción con estos entornos revela una profunda conexión entre los humanos y lo divino, mostrando que la naturaleza es un espejo de los valores y temores de la humanidad antigua. Los mitos mesopotámicos atribuyen a los elementos naturales cualidades casi divinas, como los vientos que llevan mensajes de los dioses o las montañas que guardan secretos ancestrales. Gilgamesh, en su travesía, se enfrenta a estos símbolos, entendiendo que la naturaleza no solo es un escenario, sino un testimonio vivo de la presencia de lo divino en su mundo. La tierra, el agua y el cielo se entrelazan en un tapiz sagrado que guía y desafía a los héroes, recordándoles que su destino está ligado a las fuerzas que trascienden lo humano. En este contexto, los ríos como el Tigris y el Éufrates no solo proporcionan vida, sino que también representan los límites entre lo mortal y lo divino. Gilgamesh, al navegar por estas aguas sagradas, se conecta con la energía primordial que sustenta su mundo. La mitología los presenta como arterias del cosmos, donde cada corriente lleva mensajes de los dioses y revela secretos del destino humano. La naturaleza, por tanto, es un puente entre los humanos y lo divino, un recordatorio constante de que la inmortalidad puede residir en entender y respetar estos poderes ancestrales. En la mitología mesopotámica, los sueños no son simples reflejos de la mente, sino portales hacia lo divino. Gilgamesh, en sus viajes, recibe mensajes en sueños que le revelan secretos del destino y la voluntad de los dioses. Estos sueños actúan como señales, guías que le indican el camino correcto, o advertencias sobre peligros inminentes. La gente de esa época creía que los dioses comunicaban sus deseos y advertencias a través de estas visiones nocturnas, por lo que cada sueño era considerado un mensaje sagrado que debía ser interpretado con cuidado y respeto. Gilgamesh, en sus sueños, a menudo ve símbolos y figuras que parecen enigmáticos pero cargados de significado. Estos mensajes divinos le ofrecen pistas sobre su misión, sobre la búsqueda de la inmortalidad y sobre los peligros que le acechan. La interpretación de estos sueños requiere sabiduría y conexión con lo divino, pues en ellos se revela la voluntad de los dioses y el destino que le aguarda. La importancia de estos mensajes radica en que guían sus decisiones y fortalecen su fe en que la búsqueda de la eternidad es un camino marcado por lo sagrado.
Cada visión en sueños no solo revela secretos, sino que también conecta a Gilgamesh con los dioses y el cosmos. Estas experiencias oníricas refuerzan su creencia en que la inmortalidad no solo es un deseo humano, sino un mandato divino. La comunicación a través de los sueños refuerza la idea de que el destino está en manos de los dioses y que solo mediante su voluntad se puede alcanzar la eternidad. Así, los sueños se convierten en un puente sagrado entre lo mortal y lo divino, un canal para entender el propósito de la existencia y la búsqueda eterna. En las antiguas historias de Mesopotamia, el relato del diluvio aparece como un mito compartido que trasciende culturas. En esta narrativa, un dios decide limpiar la tierra de la corrupción humana enviando una gran inundación. Tú, como testigo de estos relatos, debes entender que esta historia refleja la idea de una justicia divina que busca restaurar el equilibrio del mundo. La historia se repite en diferentes versiones, en las que un héroe recibe instrucciones para construir un arca y salvar a su familia y animales. La similitud entre estas leyendas revela una conexión profunda en la memoria colectiva de las civilizaciones antiguas, un símbolo de renovación y castigo divino que aún resuena en la cultura moderna. Este mito del diluvio no es exclusivo de Mesopotamia, también aparece en otras culturas, como en la Biblia con Noé y en la tradición griega con Deucalión. Sin embargo, en la mitología mesopotámica, el relato se centra en la figura de Utnapishtim, quien recibe instrucciones divinas para salvarse y preservar la vida en la tierra. La historia refleja la creencia en un poder superior que interviene en los asuntos humanos, castigando o salvando según sus designios. La inundación simboliza la purificación del mundo, un ciclo de destrucción y renacimiento que conecta a todas estas culturas en un mito universal que habla de la fragilidad de la existencia y la esperanza de renovación. La historia del diluvio, por tanto, comparte elementos fundamentales con otros relatos antiguos. Un dios o dioses que deciden castigar a la humanidad, un héroe elegido que recibe instrucciones divinas, y la construcción de una embarcación para sobrevivir. Este mito refleja las creencias de que el mundo puede ser destruido por la ira divina, pero también que existe la posibilidad de renacer y comenzar de nuevo. La universalidad de esta historia revela cómo diferentes culturas interpretaron el poder de la naturaleza y la justicia divina, dejando un legado que aún nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la humanidad y lo divino. La montaña en la historia de Gilgamesh simboliza mucho más que un simple relieve en el paisaje. Es un lugar sagrado, un punto de conexión entre lo terrenal y lo divino. Cuando Gilgamesh comienza su ascenso, no solo busca alcanzar la cima física, sino también un nivel superior de comprensión y sabiduría. La subida representa el esfuerzo, la superación personal y la búsqueda de la verdad oculta en las alturas. En ese proceso, la montaña se convierte en un símbolo de revelación, donde los secretos del universo y la inmortalidad parecen estar al alcance de la mano, pero solo para aquellos que están dispuestos a enfrentarse a sus propios límites. A medida que Gilgamesh avanza hacia la cima, la montaña se vuelve un espacio de revelación espiritual. La altura le permite desconectarse del mundo cotidiano y enfrentarse a sus propios miedos y aspiraciones. La cima se convierte en un lugar sagrado donde los límites entre lo humano y lo divino se difuminan. La montaña, en su simbolismo, representa la búsqueda eterna del conocimiento supremo, un espacio donde las verdades ocultas emergen en un momento de iluminación. Es en ese ascenso donde el héroe descubre que la verdadera inmortalidad no reside solo en la vida eterna, sino en el legado y la sabiduría que deja en su camino. La montaña, entonces, se convierte en un espejo de la transformación interna del héroe. La ascensión no solo es física, sino también espiritual y simbólica. Cada paso hacia la cima representa un avance en su comprensión del universo y de sí mismo. La revelación en la cumbre es un momento de claridad, donde las verdades ocultas se muestran en toda su magnitud. En esa cima, Gilgamesh descubre que la verdadera inmortalidad está en el conocimiento y en el impacto que deja en el mundo.
un legado que trasciende el tiempo y las fronteras humanas. En la antigüedad, las historias como la de Gilgamesh no solo se contaban por entretenimiento, sino que tenían un propósito educativo profundo. Estas narrativas transmitían enseñanzas sobre la moral, la justicia y la búsqueda de la inmortalidad, sirviendo como lecciones que las generaciones aprendían y recordaban. Los sabios y sacerdotes utilizaban estos relatos para instruir a los jóvenes sobre los valores esenciales de su cultura y las leyes divinas que debían seguir, asegurando que las tradiciones perduraran a través del tiempo. Estas historias también funcionaban como una forma de preservar la historia y las creencias religiosas, transmitiendo las hazañas de héroes y dioses a través de generaciones. La enseñanza no solo era oral, sino que también se plasmaba en relieves, tablillas de arcilla y templos, donde cada símbolo y relato tenía un significado simbólico y educativo. Así, la narrativa se convertía en una herramienta poderosa para mantener viva la identidad cultural y espiritual de la comunidad, enseñando a los jóvenes a comprender su lugar en el cosmos y en la sociedad. Además, estas historias enseñaban sobre las consecuencias de las acciones humanas y la importancia de vivir con justicia y honor. La leyenda de Gilgamesh, por ejemplo, servía para recordar que la búsqueda de la inmortalidad y la sabiduría requiere esfuerzo, pero también humildad y respeto por los dioses y la naturaleza. En la educación antigua, estos relatos eran fundamentales para formar no solo intelectualmente, sino también moralmente, a quienes serían los futuros líderes y guardianes de su cultura. La historia de Gilgamesh no solo es un relato de aventuras, sino que también actúa como un espejo de los arquetipos universales que habitan en nuestro subconsciente. Estos arquetipos, como el héroe, el sabio o el buscador de inmortalidad, aparecen recurrentemente en mitos y sueños, ayudándonos a entender nuestras propias luchas internas y aspiraciones. Al explorar estos símbolos, la narrativa se convierte en una herramienta poderosa para la introspección, permitiéndonos conectar con aspectos profundos de nuestra psicología que trascienden culturas y épocas. Los mitos, como el de Gilgamesh, sirven como modelos arquetípicos que guían nuestras conductas y valores. La lucha del héroe por la inmortalidad refleja el deseo humano de trascendencia y reconocimiento, mientras que su amistad con Enkidu simboliza la importancia de la comunidad y la aceptación. Estos símbolos, presentes en el relato, actúan como mapas internos que nos ayudan a navegar nuestras propias historias, enfrentando miedos y buscando significado en la vida. Al entender estos arquetipos y mitos, podemos reconocer en nosotros mismos esas mismas fuerzas y conflictos. La narrativa de Gilgamesh se convierte en un espejo que refleja nuestras aspiraciones de inmortalidad, nuestro miedo a la muerte y la búsqueda de un propósito duradero. Así, estos relatos antiguos siguen siendo relevantes, pues nos ofrecen un lenguaje simbólico para comprender las complejidades de nuestra propia psicología y existencia. El heroísmo de Gilgamesh nos enseña que el verdadero valor no reside solo en la fuerza física, sino en la voluntad de enfrentarse a los miedos más profundos. Su valentía al buscar la inmortalidad refleja una determinación que trasciende lo material, mostrando que el coraje también implica aceptar nuestras limitaciones y seguir adelante a pesar de ellas. Este ejemplo nos invita a cuestionar qué significa ser un héroe en nuestra propia vida y cómo podemos cultivar esa valentía interior para superar obstáculos y crecer como individuos. La historia también revela que el heroísmo requiere sacrificio y perseverancia. Gilgamesh no se detiene ante los peligros ni ante la pérdida de amigos, entendiendo que el verdadero valor está en la constancia y en la voluntad de seguir buscando un propósito mayor. Su ejemplo nos enseña que, aunque el camino sea difícil y lleno de desafíos, mantenernos firmes en nuestros ideales y enfrentar las adversidades con coraje es lo que realmente define a un héroe. Así, su legado nos inspira a ser valientes en nuestras propias batallas diarias. Finalmente, el heroísmo de Gilgamesh nos muestra que la verdadera grandeza no está en la conquista o en la búsqueda de inmortalidad, sino en la capacidad de transformar el miedo en una fuerza que impulsa a seguir adelante.
Su historia nos invita a valorar el coraje cotidiano, a enfrentar nuestras propias sombras y a entender que el verdadero héroe es aquel que, a pesar de las derrotas, nunca abandona su búsqueda de significado y verdad. En ese sentido, su legado sigue vivo como un ejemplo de que todos podemos ser héroes en nuestras vidas. La mortalidad es una parte esencial de la condición humana, una realidad que define quiénes somos y cómo vivimos. Aceptar que nuestra existencia tiene un límite nos invita a valorar cada momento, cada decisión y cada relación. La búsqueda de inmortalidad de Gilgamesh surge precisamente de esa angustia por confrontar la finitud, por entender qué significa realmente ser humano. La mortalidad nos recuerda que nuestro tiempo en la Tierra es limitado, pero también nos motiva a dejar un legado y a buscar un propósito profundo en nuestra vida cotidiana. Al enfrentarte a la mortalidad, comprendes que la belleza de la existencia radica en su transitoriedad. La condición humana implica aceptar nuestras limitaciones y en ese reconocimiento encontrar significado. Gilgamesh aprende que la inmortalidad no es solo un deseo de prolongar la vida física, sino una oportunidad para dejar una huella eterna en la memoria de otros. La mortalidad, en su esencia, nos desafía a vivir con intensidad y autenticidad, sabiendo que cada momento es único y valioso, en un mundo donde todo es pasajero. El árbol de la vida en la mitología mesopotámica simboliza mucho más que una simple planta. Representa la conexión profunda entre la existencia y el ciclo eterno de la vida y la muerte. Cuando observas sus ramas y raíces, puedes imaginar cómo cada parte refleja la dualidad de nuestra condición humana, el deseo de inmortalidad y la aceptación de nuestra finitud. Este árbol es un recordatorio de que, aunque buscamos eternidad, nuestra verdadera esencia reside en el equilibrio entre vivir plenamente y aceptar nuestro destino final. Este símbolo también conecta con la idea de que nuestra existencia está entrelazada con un ciclo natural y espiritual. El árbol no solo es un símbolo de vida, sino también de continuidad y renovación. En la cultura mesopotámica, su presencia en relatos y rituales refleja esa búsqueda constante por entender nuestro lugar en el universo. Al contemplar el árbol, tú puedes sentir esa unión entre lo terrenal y lo divino, recordando que cada vida, por breve que sea, forma parte de un todo mayor que trasciende el tiempo y la muerte. Así, el árbol de la vida en la mitología de Gilgamesh se convierte en un espejo de nuestra propia existencia. Nos invita a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros, en su viaje, busca significado y trascendencia. Aunque la mortalidad nos limita, el símbolo del árbol nos recuerda que en esa búsqueda, en esa conexión con lo eterno, encontramos la verdadera esencia de vivir. Es un recordatorio de que, en última instancia, somos parte de un ciclo infinito que nos une con el universo y con lo divino. La narrativa en la cultura mesopotámica no solo servía para entretener, sino que era fundamental para construir la identidad colectiva. A través de historias como la de Gilgamesh, las comunidades definían sus valores, creencias y su historia común. Estas historias transmitían enseñanzas sobre la justicia, la valentía y la relación con los dioses, formando un marco de referencia que unía a las personas y fortalecía su sentido de pertenencia. La narrativa era un espejo que reflejaba quiénes eran y quiénes aspiraban a ser como sociedad. A través de los relatos sobre héroes y dioses, las comunidades reforzaban su identidad, estableciendo modelos de comportamiento y valores que debían seguir. La historia de Gilgamesh, por ejemplo, no solo era un relato de aventuras, sino también una reflexión sobre la mortalidad y la búsqueda de significado en la vida. Estas narrativas ayudaban a definir quiénes eran y qué querían preservar, creando un sentido de continuidad y orgullo cultural que trascendía generaciones. Por eso, en la cultura mesopotámica, las historias no eran solo relatos, sino pilares que sustentaban la identidad social. Cada narración contribuía a definir las normas, los ideales y la historia compartida, asegurando que las generaciones futuras mantuvieran viva esa memoria colectiva.
La narrativa, en definitiva, era el alma que unía a la comunidad y le daba un sentido de continuidad en medio del tiempo y la mortalidad. La historia de Gilgamesh nos invita a reflexionar sobre valores universales que trascienden culturas y épocas. En su búsqueda por la inmortalidad, se enfrentó a dilemas éticos que cuestionan la naturaleza de la vida, la muerte y la justicia. Este relato nos muestra que, más allá de las diferencias culturales, existen principios fundamentales que guían nuestras acciones y decisiones. La narrativa, por tanto, se convierte en un espejo de nuestra ética, recordándonos que la búsqueda de la inmortalidad también implica una responsabilidad moral hacia los demás y hacia uno mismo. A través de la figura de Gilgamesh se resaltan valores como la valentía, la amistad y la búsqueda de la verdad. Sin embargo, también se enfrentan cuestiones éticas sobre la arrogancia y la aceptación de la mortalidad. La historia nos enseña que el verdadero valor radica en aceptar nuestras limitaciones y en actuar con integridad. Estos valores universales, transmitidos por la narrativa, siguen siendo relevantes hoy, pues nos inspiran a vivir con propósito y a respetar la dignidad de todos los seres humanos, independientemente del tiempo o cultura. En definitiva, la epopeya de Gilgamesh nos recuerda que la ética no es solo una cuestión personal, sino un valor que construye comunidades y fortalece la identidad colectiva. La historia nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan a los demás y cómo podemos aspirar a una vida más justa y significativa. Es un legado que trasciende el tiempo, enseñándonos que los valores universales son la base para una convivencia armoniosa y un camino hacia la inmortalidad moral, más allá de la existencia física. El río en la historia de Gilgamesh simboliza mucho más que un simple cuerpo de agua. Representa el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. Cuando Gilgamesh se acerca a sus aguas, está confrontando su propia mortalidad y la posibilidad de un nuevo comienzo. El flujo constante del río refleja cómo la vida continúa, incluso tras la pérdida y el sufrimiento. Es un recordatorio de que, aunque la muerte es inevitable, siempre hay una oportunidad para renacer y encontrar un nuevo propósito en el ciclo natural. Este simbolismo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y cómo enfrentamos los momentos de cambio y pérdida en nuestras vidas. El río también actúa como un umbral entre la vida y la muerte. Cuando Gilgamesh se sumerge en sus aguas, simboliza su paso hacia lo desconocido, enfrentándose a su destino final. Sin embargo, el río no solo representa el fin, sino también la posibilidad de un renacimiento espiritual. En muchas culturas antiguas, el agua de los ríos era vista como un medio de purificación, un camino hacia la renovación. Así, en la epopeya, el río se convierte en un símbolo poderoso de transformación, donde la muerte es solo un paso en el ciclo infinito de existencia y renacimiento, recordándonos que todo final lleva consigo un nuevo comienzo. Finalmente, el río en la historia de Gilgamesh nos enseña que la vida, aunque efímera, está en constante renovación. La corriente que nunca se detiene simboliza la esperanza y la continuidad, incluso en medio de la pérdida. Cada vez que Gilgamesh se enfrenta a sus miedos junto a sus aguas, aprende que la verdadera inmortalidad no reside en la vida eterna, sino en las huellas que dejamos y en la capacidad de reinventarnos. El río, por tanto, se convierte en un símbolo de esperanza eterna, un recordatorio de que en cada final hay un nuevo comienzo esperando ser descubierto. Los héroes han sido fundamentales en la cultura desde tiempos antiguos, sirviendo como modelos de virtud, valentía y sacrificio. En Mesopotamia, figuras como Gilgamesh encarnan la búsqueda de la inmortalidad y la protección de su pueblo, estableciendo un arquetipo que perdura en la historia y la ficción. Estos personajes inspiran a las sociedades a superar obstáculos y a luchar por un bien mayor, dejando un legado que trasciende generaciones. La figura del héroe no solo refleja los valores de su tiempo, sino que también moldea las aspiraciones y sueños colectivos, convirtiéndose en símbolos eternos de esperanza y resistencia.
A lo largo de la historia, tanto en relatos reales como en la ficción, los héroes cumplen un papel crucial en la transmisión de valores y en la creación de identidad cultural. Desde reyes y guerreros históricos hasta personajes legendarios como Gilgamesh, su ejemplo motiva a las personas a enfrentar desafíos y a buscar la justicia. La narrativa heroica se adapta y evoluciona, pero siempre mantiene esa esencia de sacrificio y nobleza que define a un verdadero héroe. En la ficción, estos personajes se vuelven símbolos universales, representando la lucha eterna entre el bien y el mal, y enseñándonos que la grandeza a menudo requiere coraje y determinación. Estos ejemplos históricos y ficticios muestran cómo los héroes no solo enfrentan peligros, sino que también encarnan los valores que una cultura desea preservar y transmitir. La historia de Gilgamesh, por ejemplo, refleja la búsqueda de inmortalidad y la aceptación de la mortalidad, aspectos que resuenan en héroes de diferentes épocas y culturas. La figura del héroe continúa siendo un espejo de nuestras aspiraciones más profundas, recordándonos que en la lucha y el sacrificio reside la verdadera grandeza, y que su legado perdura en las historias que contamos y en los valores que transmitimos. Gilgamesh nos enseña que la verdadera sabiduría no solo proviene del conocimiento, sino también de la experiencia y la reflexión. A lo largo de su viaje, aprende que la arrogancia y la búsqueda de inmortalidad sin entender la vida llevan a la perdición. La humildad y la aceptación de nuestra mortalidad son lecciones valiosas que todo héroe debe aprender para crecer y comprender su propósito en el mundo. Otra lección importante que Gilgamesh nos deja es que el verdadero poder reside en el conocimiento y en la comprensión de uno mismo. Al enfrentarse a sus miedos y a la pérdida, descubre que la sabiduría radica en aceptar nuestras limitaciones y en valorar las relaciones humanas. La búsqueda de la inmortalidad se convierte en una metáfora de la búsqueda interna por entender quiénes somos realmente y qué significa vivir con propósito. Finalmente, Gilgamesh nos muestra que la verdadera sabiduría también implica compartir nuestro conocimiento y aprender de los demás. La humildad de reconocer que no tenemos todas las respuestas nos abre a nuevas perspectivas y nos ayuda a crecer. En su historia, la búsqueda de la inmortalidad se transforma en un viaje de aprendizaje constante, donde la experiencia y la reflexión son las mayores riquezas que podemos poseer. El legado de la epopeya de Gilgamesh trasciende las páginas antiguas y se ha convertido en una fuente inagotable de inspiración para escritores, poetas y artistas contemporáneos. En la literatura moderna, sus temas de búsqueda, mortalidad y sabiduría resuenan en obras que exploran la condición humana con una profundidad atemporal. Desde novelas hasta poemas, la historia de Gilgamesh invita a reflexionar sobre la inmortalidad simbólica que todos buscamos, dejando una huella indeleble en la narrativa universal. En el arte contemporáneo, artistas visuales y escultores han reinterpretado los símbolos y personajes de la epopeya, creando obras que fusionan lo antiguo con lo moderno. Pinturas y esculturas muestran a Gilgamesh en escenas que reflejan su lucha interna y su búsqueda de sentido, usando estilos que mezclan el realismo con elementos fantásticos. Así, la historia sigue viva, dialogando con nuevas generaciones y enriqueciendo el patrimonio cultural de la humanidad. Este legado en la literatura y el arte no solo mantiene viva la historia, sino que también invita a cada uno a explorar su propia mortalidad y búsqueda de significado. La epopeya de Gilgamesh sigue siendo un espejo en el que reflejamos nuestras propias ansias de eternidad y sabiduría, consolidando su lugar en la cultura universal y en la memoria colectiva de la humanidad. La historia de Gilgamesh ha sido transmitida a través de generaciones, convirtiéndose en una herramienta fundamental en la educación. Al enseñarte esta epopeya, se te ofrecen enseñanzas que trascienden el tiempo, como la importancia de la amistad, la búsqueda del conocimiento y la aceptación de la mortalidad. Estas lecciones permanecen vigentes, porque reflejan aspectos universales de la condición humana, permitiéndote comprender mejor tu propia existencia y valores. La narrativa no solo informa,
sino que también inspira a reflexionar sobre la vida y la muerte, enseñándote que el aprendizaje y la sabiduría son caminos eternos que enriquecen tu alma y tu espíritu. Al incorporar la historia de Gilgamesh en la educación, se fomenta en ti una comprensión profunda de las enseñanzas eternas que ofrece. La narrativa se convierte en un puente que conecta el pasado con el presente, ayudándote a valorar la sabiduría ancestral y a aplicar esas lecciones en tu vida diaria. La historia te invita a cuestionar, aprender y crecer, recordándote que las enseñanzas más valiosas son aquellas que perduran a través del tiempo y que, en el fondo, todos buscamos respuestas sobre nuestra existencia y nuestro destino. Así, la epopeya se convierte en una guía eterna que te acompaña en tu camino de aprendizaje y autodescubrimiento. Por eso, en la educación, la historia de Gilgamesh no solo se estudia como un relato antiguo, sino que se vive como una fuente de enseñanzas eternas. Cada vez que la compartes, reafirmas que el conocimiento y la reflexión son pilares que sostienen la cultura y la humanidad. La epopeya te recuerda que, aunque la vida sea efímera, las lecciones que aprendes y transmites permanecen, guiando a las futuras generaciones en su búsqueda de sentido y trascendencia. Así, la historia se convierte en un legado vivo, una enseñanza eterna que te invita a seguir aprendiendo y creciendo siempre. El agua en la epopeya de Gilgamesh simboliza mucho más que un elemento natural. Representa la esencia misma de la vida y la conexión que une a todos los seres. En la antigua Mesopotamia, el río Tigris y el Éufrates eran considerados fuentes de fertilidad y renovación, reflejando cómo el agua es vital para la existencia. Este simbolismo trasciende culturas y épocas, recordándonos que la vida surge del agua y que en su flujo constante encontramos la continuidad de la existencia y la unión universal entre todos los seres vivos. Además, el agua en esta historia simboliza la purificación y el ciclo eterno de la vida y la muerte. Gilgamesh busca la inmortalidad, pero descubre que la verdadera eternidad reside en la continuidad del agua y la vida que ella sustenta. El río y las aguas sagradas actúan como un puente que conecta el mundo mortal con el divino, recordándonos que todos somos parte de un ciclo universal donde la vida y la muerte están intrínsecamente ligados por el flujo constante del agua. En esta conexión universal, el agua también simboliza la sabiduría y el conocimiento oculto. En las leyendas, las fuentes de agua sagrada contienen secretos del universo, y quienes beben de ellas obtienen comprensión profunda. Así, el agua se convierte en un símbolo de la búsqueda eterna del entendimiento y la unión de toda la existencia en un flujo infinito de vida, donde cada gota lleva la memoria de la creación y la continuidad de la humanidad. La historia de Gilgamesh no es única en la tradición mundial. Comparte temas universales con mitos de diferentes culturas. En muchas civilizaciones antiguas, la búsqueda de la inmortalidad y el enfrentamiento con seres divinos o monstruosos aparecen como elementos centrales. Por ejemplo, en la mitología griega, la historia de Aquiles y su destino trágico refleja la misma inquietud por la vida eterna y el legado. En la tradición egipcia, los relatos sobre la vida después de la muerte y los dioses que ofrecen inmortalidad muestran paralelismos con Gilgamesh, quien busca la fuente de la vida eterna. Estos mitos, aunque diferentes en detalles, revelan una preocupación común por entender el destino humano y la existencia más allá de la muerte, evidenciando que la epopeya de Gilgamesh forma parte de un patrón global de narrativas que exploran la condición humana y su relación con lo divino. Muchos mitos compartidos en distintas culturas muestran personajes que enfrentan desafíos similares en su búsqueda de la inmortalidad o la sabiduría suprema. La historia de Gilgamesh, por ejemplo, se relaciona con relatos mesoamericanos, donde héroes míticos también buscan conocimientos secretos o poderes divinos. Estas historias reflejan una inquietud universal, la aspiración de trascender la mortalidad y dejar un legado duradero.
La presencia de criaturas míticas, dioses benevolentes y obstáculos imposibles en estos relatos subraya cómo diferentes civilizaciones han abordado temas similares, creando un tapiz de mitos que, aunque variados en forma, comparten un núcleo común: la exploración del sentido de la vida y la búsqueda de lo eterno. Al analizar estos mitos en conjunto, se puede apreciar que la epopeya de Gilgamesh no solo es un relato de una cultura antigua, sino que también forma parte de un diálogo global sobre la existencia. La universalidad de estos temas demuestra que, independientemente de la época o la región, los seres humanos han sentido la misma inquietud por comprender su destino y buscar respuestas en lo divino o en lo desconocido. Así, Gilgamesh se convierte en un símbolo de esa búsqueda eterna que trasciende fronteras y culturas, conectando a la humanidad a través de mitos compartidos que reflejan nuestras propias dudas y aspiraciones. En la cultura moderna, la búsqueda de la inmortalidad ha evolucionado más allá de los mitos antiguos, convirtiéndose en un reflejo de nuestras propias aspiraciones y miedos. La ciencia y la tecnología han abierto nuevas puertas, como la criogenia y la ingeniería genética, que prometen prolongar la vida o incluso desafiar la muerte. Sin embargo, estas ideas también generan profundas reflexiones éticas y filosóficas sobre qué significa realmente vivir y qué valor tiene la mortalidad en nuestra existencia. La inmortalidad, en este contexto, no solo es una cuestión de supervivencia física, sino también de legado y memoria, de cómo queremos ser recordados en un mundo que busca desafiar su fin. La cultura moderna, a través del cine, la literatura y el arte, explora estas inquietudes, mostrando tanto las promesas como los peligros de una vida eterna posible. Así, la búsqueda de la inmortalidad se convierte en un espejo de nuestras propias ansiedades y deseos, invitándonos a cuestionar qué valor tiene la vida limitada y qué estaríamos dispuestos a sacrificar para alcanzarla. Otra reflexión importante en la cultura actual es cómo la inmortalidad digital, a través de la inteligencia artificial y la creación de avatares, permite que las personas vivan en el recuerdo y en las redes sociales mucho después de su muerte. Este fenómeno plantea preguntas sobre la identidad, la memoria y la continuidad del yo. La idea de dejar un legado que trascienda la muerte física se ha convertido en una forma de inmortalidad moderna, donde nuestras huellas digitales mantienen vivo nuestro espíritu en un mundo virtual. Sin embargo, también surge la inquietud sobre qué sucede cuando esa presencia digital se vuelve indistinguible de la realidad, y si realmente podemos considerar eso una forma auténtica de inmortalidad. La cultura contemporánea, a través de películas, series y debates filosóficos, continúa explorando estos dilemas, recordándonos que la búsqueda de la inmortalidad sigue siendo una de las aspiraciones más humanas, aunque ahora en un contexto completamente diferente al de las antiguas civilizaciones. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios y nos vemos pronto.